aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantar alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermano, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Hoy primero hay que hacer una aclaración. Tocaba leer y seguir leyendo el capítulo 10 de San Mateo, el discurso o el sermón de la misión. No es que sea más de lo mismo, sino que hoy día se celebra una memoria. Muchas veces no se leen las lecturas propias de la memoria, pero ahora sí. Creo que es un momento importante y siempre el signo de los tiempos nos va diciendo el Señor qué cosa leer, qué cosa hacer, qué cosa meditar. San Benito, para empezar, es patrono de Europa, donde hay ahorita muchísimas dificultades. La puerta de Europa se quiere violentar, Ucrania. Ya sabemos qué cosa quiere Rusia. Y entonces, evidentemente, hay que rezar mucho por ellos. San Benito, hablo del siglo V, nació más o menos en el 480 y procedía de la región de Nurcia. Él nació en un momento particular y vivió también en un momento particular donde el mundo estaba en decadencia. El imperio acababa de caer y pues todo era una perdición, los bárbaros arrasaban con todo. Y el imperio también había hecho lo suyo para destruir el mundo. Y entonces él pasó un periodo inicial en una región donde había un monasterio, en Subiaco, y pasó un tiempo de soledad, de muy joven. Y fue un momento de maduración. Allí me impacta leer su historia, su vida. Tuvo que superar 3 tentaciones. La tentación de la autoafirmación y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro. Imagínense, estamos hablando de un gigante. San Benito está, digamos, sin comparar ni nada, pero San Benito está a la altura de un Agustín o de un Ignacio en sus tiempos, o de una Santa Teresa, siempre lo suyo. El Papa Gregorio Magno escribió muchísimo de él. Porque claro, Gregorio era del siglo VI y acababa de morir hace 50 años y se dedicó a escribir y a sacar todas estas cosas importantes para poder rescatarlas, y que tenemos que rescatarlas en cualquier momento de nuestra vida. Primero, la tentación de autoafirmación, autorreferencialidad. Segundo, la tentación de la sensualidad. Y por último, la tentación de la ira y de la venganza. Obviamente tuvo muchos problemas en ese monasterio. La envidia entre los clérigos es feroz. Eso 2000 años después, no sé si es peor, pero es igual. Entonces, no hay que asustarse. El demonio está metido en todo sitio. Ya en el año 529, Benito deja Subiaco y se asienta en Montecassino. Yo ahora quería meditar, para no contar su vida, porque la pueden leer en algún texto, hay textos chiquitos y grandes, que cuentan un poquito la vida de los santos, en especial
de San Benito Abad, o San Benito de Nurcia, yo quería mencionar algunos puntos claves de esa vida de contemplación que las tradujo en las reglas. Dentro de poco vamos a celebrar San Ignacio o San Agustín, y siempre es bueno rescatar un poco de conocimiento de los santos. No solamente la vida, que ya de por sí es importantísima, pero la vida reflejada en sus reglas, hablando de San Benito, la vida reflejada en su teología, hablando de Agustín, o la vida reflejada en Teresa, San Juan, Ignacio. Yo creo que nos sirve mucho. Yo he hecho este ejercicio y de verdad que me ha despertado cosas en el corazón. Primer punto clave, que hay muchísimo, no voy a explicar todos los puntos, su regla es infinita y muy grande. Pero primer punto, creo, un resumen chiquito de su regla: la búsqueda de Dios como principio y fin. Esto lo decían otros santos también, pero primer punto de su regla. Dice en el prólogo 21, busquemos al Señor con corazón sincero. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos, buscamos al Señor con corazón sincero? ¿O hay un recodo por ahí en el corazón de interés? Ayer hablaba con una mamá que tenía a su hijito muy mal, y claro, ella se preguntaba estas cosas, ¿no? ¿Será posible que tenga alguna trastienda en el corazón para acercarme a Dios? Y mucha gente que me dice: no me he acercado a Dios mucho tiempo, ahora tengo un problema y me acerco. ¿Y cuál es el problema? Yo no veo un problema ahí. No hay que sentirse mal. Hay que venir, hay que buscar. Estamos al merecer. La finalidad última de la vida monástica, decía Benito, y de toda la vida cristiana, no solamente para los monjes, es buscar a Dios en todo. Esta búsqueda es dinámica, perseverante, es humilde. No se trata de un ideal abstracto, sino de una comunión real con Cristo a través de la escucha, de la obediencia y de la caridad. Ya saben que la caridad, según San Pablo, es la práctica del amor. El amor del Padre, la caridad, San Pablo le llama, porque es el hacer práctico del amor. Segundo punto clave, estamos en una homilía, no voy a hacer una clase, en algún momento la haré, pero segundo punto clave, la obediencia, camino de humildad y libertad. Obedecer por amor a Cristo, dice la regla 5. La obediencia es una actitud interior de apertura a la voluntad de Dios, no solamente para los curas, al obispo, ni para los monjes, al abad, no, a todos nosotros, todos tenemos que obedecer a Dios. Y esta voluntad de Dios debe ser vivida concretamente en la obediencia a Dios y a los hermanos. No es sumisión forzada, sino una expresión de amor y confianza que libera del egoísmo. Ahora, cuidado, ¿no? Cuando digo obedecer a los hermanos, obviamente la obediencia se rompe cuando algo ves que no está bien. Obviamente, no me van a hacer a mí obedecer cosas que no están en la doctrina de la iglesia, si sea quien sea, no y no, porque primero prima mi obediencia a Dios. Tercero, conversión continua. Miren qué cosas tan prácticas, nos dice hace más de 15 siglos, ¿sabes? Conversión continua. Dice Benito: corre por el camino de los mandamientos de Dios. Esto ya lo he escuchado, lo he dicho 1000 veces. Yo le agregaría a Benito: y de las bienaventuranzas también, ¿no? Eso lo dice en el prólogo 49. La conversión continua es una de las 3 promesas monásticas, junto con la obediencia y la estabilidad, dice Benito. Y significa una vida entera orientada a Dios, en constante transformación. Supone abandonar el pecado, crecer en virtud, purificar intenciones y vivir en propósito espiritual. Dice abandonar el pecado, o sea, está reconociendo Benito que todos estamos en el pecado, inmersos, metidos, unos más que otros, pero estamos en el pecado. Así que no se escandalicen, no hay que escandalizarse, hay que convertirse, hay que arrepentirse, hay que tener un corazón contrito y humillado para salir del pecado. Cuarta regla, estabilidad, permanecer para transformarse. Tiene que ver mucho con la tercera. Dice Benito en su regla 58, ya les advertí, pasa que yo he hecho un resumen, ¿no? Pero dice permanecer en el mismo monasterio hasta la muerte, dice Benito. Claro, se aseguraba que sus monjes, pues por un problemita tonto, no se vayan. ¿Por qué he dejado esta regla? ¿Por qué
porque la debí sacar, ¿no? Porque ustedes no están en un monasterio, pero sí están en una parroquia. Y de repente ven en la parroquia algo raro. Y se escandalizan porque yo me voy de esta casa, esto no puede ser. Pasa mucho cuando yo he hablado, dado el consejo sinodal, que he hablado que la gente pide claridad y transparencia en la economía, y hasta ahora no ha habido, les digo. Recién ahora no he puesto las pilas, y hay gente que se ha escandalizado. Padre, pero ¿cómo puede ser que no? Sí, es que tú sigues a Dios. Los humanos cometemos errores. Ya déjalo tranquilo al pobrecito y sigue adelante. Ya el arzobispado, la justicia y por último Dios se encargará. No hay que juzgar a nadie. Por más enemigo que sea, por más barbaridad que haya hecho, somos humanos, sí, la rabia, la indignación, pero tranquilos. Ustedes siguen a Dios. Por eso que le he dejado. La estabilidad enseña que el crecimiento espiritual no está en cambio constante y no está sujeto a nada ni a nadie. Esto es fundamental. Está en la fidelidad, en lo ordinario, en la permanencia se da la verdadera transformación. Eso pasa en el matrimonio. O sea, esto es una regla fundamental, permanecer para transformarse. ¿Qué pasa en el matrimonio? Es un infierno, padre, mi matrimonio. Ya me estoy cansando. Es que no te canses, porque si Dios ha querido, entonces tú tienes que permanecer hasta la muerte. Porque ahí está tu crecimiento. Permanecer para crecer. Quinta regla, no digo, quinto punto clave del resumen de las reglas: oración. Ritmo del alma y del día. La oración ocupa el lugar central, decía Benito, especialmente el oficio divino. Miren qué bien están haciendo algunos a rezar las laudes aquí. Yo diría, teníamos que levantarnos un poco más temprano para leer también algo que es precioso. No es que me guste más que las laudes, pero el oficio de lectura, porque tiene un par de lecturas que son una delicia. La iglesia las ha escogido así. Dice Benito que el monje santifica su tiempo leyendo los salmos, la palabra y la alabanza. Nada se anteponga a la obra de Dios. Esta enseñanza pues nos invita a tener un corazón constante en la oración, atento a la presencia de Dios en cada momento. Qué difícil es hacerlo, seguramente implica un sacrificio para la gente que viene a las 7 de la mañana a reunirse allá en la capillita, pero eso tiene su premio. El premio no es pecuniario, el premio no se ve. El corazón cuando crece no se ve, pero se siente la alegría dentro. Sexto punto clave: lección divina, la escucha transformadora de la palabra. Aquí yo me siento un poco complejado, porque claro, la lección divina es un tema pendiente. Yo creo que después del catecismo empezaremos a formar en lección divina, porque hay que saber hacer la lección divina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se lee en la iglesia y hay que empezar a saber cómo leerla. No es una interpretación así de lo que se ocurre, no. Hay que hacer todo un proceso, y me he animado, tengo que prepararlo, obviamente de manera de clase, pero me he animado, ¿por qué? Porque estas reuniones sinodales que nos han ayudado muchísimo, tienen una conversación en el Espíritu. Y es importante pedirle al Espíritu que te ilumine, y de verdad, mucha gente se ha dado cuenta, sí, padre, efectivamente, son cosas que yo no iba a decir, pero en ese momento de oración, de pedir al Espíritu Santo, con el alma limpia, que me ayude. Yo, de verdad que tengo que confesar que lo siento a diario, aquí mismo. Séptimo punto, la clave: ora y labora. Ese es de San Benito, esa es la clásica de San Benito: oración y trabajo integrados. La vida espiritual no se opone al trabajo. El trabajo manual, intelectual, es un medio de santificación, han dicho muchísimos santos. Humildad y servicio en ellos. El monasterio será verdaderamente tal, dice San Benito, si se vive el propio trabajo. Y claro, miren, acá hay toda una beta que se abrió en esos años, siglo V, porque Europa estaba en decadencia, y este hombre empezó a trabajar la tierra, a hacer, digamos, los quehaceres domésticos, prácticamente empezó a hacer industria, por el trabajo tan constante que tenían sus monjes, y todo el mundo empezó a imitarlo.
Y Europa salió adelante gracias a la extensión del monasterio de Monte Cassino. Increíble, así es. Europa estaba en decadencia total. Y gracias al trabajo de esta gente que se fue extendiendo y empezaron a formar gente de alrededor, que no necesariamente era monje, empezaron a hacer las cosas bien y Europa fue lo que era y bueno, lo que es también, no hay que ser injustos. El trabajo se transforma en ofrenda y se vive con presencia de Dios, sin perder la paz interior. ¿Cuánto le falta a muchos eso? No hay que perder la paz interior por el trabajo. Hay mucha gente que reniega por el trabajo. El trabajo es ser diligente, hacer cosas bien para el otro, pero claro, hay problemas en el trabajo, hay gente que te hace la vida imposible, hay envidia, hay todo, pero eso no es importante. Lo importante es tu servicio en presencia del Señor. Octava regla, ya terminamos: silencio y moderación en la palabra. He elegido todas estas de un montón porque nos sirven a nosotros, que no somos monjes. Yo soy cura, pero igual nos sirven a todos. Si uno habla, hable con suavidad, dice, sin levantar la voz. Miren, importante, regla 6, una de las primeras reglas. El silencio no es represión, sino una actitud interior de escucha y recogimiento. El silencio custodia la interioridad, facilita la oración y evita los conflictos innecesarios. Ya se pueden imaginar, porque hay una medalla de San Benito. Algún día aplicaremos qué significa cada cosa que hay ahí. Pero casi todo, el 80% es en contra de las tentaciones del demonio. Por eso que es una medalla que exorciza, ¿no? Y que, dicho sea de paso, todas las deberíamos de tener, ¿no? O en nuestras casas o nosotros mismos. Es más, punto aparte, ahora al final los que tienen se acercan un ratito para bendecirlas. Hoy día vamos a bendecir todo el día la medalla de San Benito, en cualquier momento podrán venir. Cierro paréntesis. 9º punto, vida comunitaria, escuela de caridad y de perdón. ¿Cuándo nos falta eso? En la familia, en el trabajo, en la parroquia, en todo sitio, vida comunitaria. Hay gente que no quiere y sigue haciendo daño y está ahí dándole y tratando de buscar artilugios para tumbarse al otro, como si fueran unos políticos. La regla educa al monje a vivir con otros. Hay que saber vivir con otros. La vida fraterna es lugar de santificación. Esto, de verdad que ahora me encantó ayer que te extraje la regla. ¿Y en qué terminé? Leyendo este acontecimiento triste que ha pasado, padrecito de 35 años, italiano, que se ha suicidado. Y entonces han escrito muchísimos sobre este tema. Un joven sacerdote, no sé qué motivaciones, que va a pasar por ser Balzano, se llama, no me acuerdo su nombre. Mateo Balzano, un chico lindo, sacerdote, jovencito, pero que tuvo algo. Entonces, claro, a mí he leído muchísimos artículos, ya prácticamente no he dormido ahora porque me interesó mucho el tema, pero hay uno en especial, no me acuerdo de qué revista es. Todas son revistas virtuales, ¿no? Electrónicas. Una revista que siempre la leo, no me acuerdo, de ahí saqué algún tema del perdón hace poco que lo he dado a no sé a qué grupo, a unas emausas de otra parroquia. Y esta revista se anima, el autor, a poner algunas reglas para los sacerdotes. Por ejemplo, que vivan en comunidad, escuela de caridad y perdón. Este chico viviría solo, o viviría seguramente como un ogro, que le hacía la vida imposible, de repente, porque son muchas veces pasa en las casas parroquiales. No tuvo la presión, o la fortaleza de aguantar la presión, y no quería perder seguramente el orden, no quería irse a abandonar todo, muy valiente, pero falló algo, se deprimió, nadie se dio cuenta. Seguramente los de su casa sí se dieron cuenta, pero no les dio la gana de actuar y terminó suicidándose. Miren cómo son las cosas, ¿no? Bueno, estos la pagarán. Estos ogros que tienen el poder en las parroquias y son unos sátrapas, la pagarán. Tendrán que rendir cuentas a Dios. Gente, a mí me encanta el estilo del Papa Francisco, que en paz descanse, porque toda la sinodalidad tiende a romper esta especie de clericalismo.
párroco como prácticamente un semidios que prohíbe a la gente hasta arrodillarse a recibir la comunión o hacer sus venias respectivas o corrige lo incorregible. Esto se tiene que acabar en la iglesia. Y ese es clericalismo, ejercer un poder necio solamente porque evidentemente también son víctimas, ¿no? ¿Cómo los habrán tratado de chicos? Entonces ahora desfogan todo su malestar y su odio en nosotros. Entonces, sí, efectivamente hay mucho de esto en la iglesia, y el Papa, en especial también nuestro obispo, está luchando contra ese tipo de clericalismo que no debe existir en la iglesia. El trato, el buen trato, la buena comunicación, la libertad. Uno tiene derecho a recibir la comunión en la mano, uno tiene derecho a arrodillarse, uno tiene derecho a quedarse acá un ratito, a hacer una leña. No es que hagas lo que te da la gana, sino que hagas lo que el corazón te mande. Eso es fundamental. Y miren cómo nos sirve hace 15 siglos. Por último, penúltimo, la humildad, el fundamento de toda la virtud. El capítulo 7 de la regla describe 12 grados de humildad. Ya no los quise desarrollar, pero son espectaculares, búsquenlo en internet. 12 grados de humildad de San Benito, pongan. Es fundamental porque hay gente que quiere trabajar en su humildad. Y por último, amor fraterno, sello de la perfección espiritual. La caridad fraterna es el signo más alto de un crecimiento espiritual. El que no tiene trato, el que no tiene caridad fraterna, el que no sabe escuchar, el que solamente está a su ritmo, miren, la caridad falla, algo falla ahí. San Benito enseña que los monjes deben amarse con un amor sincero, servirse unos a otros, orar también unos por otros y buscar el bien común. Yo quise hacer este ejercicio porque realmente nos sirve a todos, que pertenecemos siempre a algún sitio, o a nuestras familias, o a nuestro grupo laboral, o a nuestro grupo estudiantil, o a nuestro grupo parroquial. Siempre estamos en sociedad, y todas estas normas San Benito las dio en aras de su abadía, ¿no? Pero obviamente nos sirven y quedan para todos los tiempos. Que así sea. Amén.